Va a ministrar la palabra. El hermano Osvaldo Rosado viene desde Oklahoma City. Este es un viaje largo, pero él desde ayer está con nosotros, recibió el sábado con nosotros. Y pues el Señor lo va a usar para los alimentos espirituales que han sido preparados. Así es que el Señor los bendiga, hermano, es su tiempo. Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente para compartir de su palabra con cada uno de ustedes. Les envío un saludo también de nuestros hermanos de la iglesia El Evangelio Eterno en Oklahoma City. A uno de ellos les envía saludos a cada uno de ustedes, Iglesia Advenimiento. Y también quiero aprovechar la oportunidad pues para anunciarles nuestro próximo campamento en el mes de octubre, el 14, el 15 y el 16 de octubre, para que así pues aquellos que quieran ir y acompañarnos en este campamento que queremos realizar de Iglesia de Sostén Propio y el Evangelio Eterno, allí en las inmediaciones en Tuscajoma. Así que les hacemos la cordial bienvenida pues a la Iglesia Advenimiento para que estén por allí. Y bueno, para que entonces podamos gozar juntos del mensaje de la palabra de Dios que ha de ser proclamado ese día. Damos gracias también al Señor por la gran oportunidad que siempre nos da de poder proclamar sus grandes verdades para este tiempo. Estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos en el cual la maldad la estamos viendo por todos lugares, asesinatos, crímenes horribles que se están viendo, y estamos viendo cómo el Espíritu Santo se está retirando de la tierra gradualmente, como dice el don de profecía. Como los hombres están rechazando cada día más la verdad del Señor, y por esa razón espíritus malos están controlando las mentes de los seres humanos, y por esa razón hacen estas barbaridades que nosotros estamos escuchando diariamente a través de los medios de comunicación. Pero le damos gracias a Dios que hoy día el pueblo de Dios se ha reunido para alabar y glorificar el nombre de Dios. Hoy la iglesia Advenimiento pues está contenta porque hoy ha venido ¿a qué? A alabar y a glorificar el nombre de Jesús. Y para eso estamos aquí. Estamos para poder darle la gloria y la honra a aquel a quien se la merece, y es nuestro amado Jesús. Hoy día vamos a tocar un tema bien importante, ya se ha venido anunciando, se titula El costo de seguir a Cristo. ¿Cuánto cuesta seguir a Jesús? ¿Y por qué existe un costo para seguir a Jesús? Mi costumbre casi siempre antes de comenzar un tema es orar. Sé que hemos orado mucho ya, pero no puedo comenzar a decir una sola palabra sin que yo directamente pues le pide al Señor que me dirija. Así que todos los que puedan, si por favor pueden ir de rodillas y vamos a dirigirnos en una palabra de oración. Nuestro amante y querido Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, en esta hora, Señor, tu pueblo está postrado de rodillas reconociéndote como su Creador. Y no solamente como su Creador, sino como su Salvador también. Oh Padre, en esta hora te suplicamos que tu Santo Espíritu pueda hablar a nuestros corazones a través de tu santa palabra. Para así, Padre, poder saber cuál es tu voluntad, Señor, para con nosotros, los hijos de Dios, los hijos tuyos, Señor, que proclamamos tu nombre y invocamos tu nombre. Ayúdanos a entender tu voluntad, y en esta hora, Padre eterno, te suplico en el nombre de Jesús que puedas utilizar este pedazo de barro en tus manos, Señor, para exponer el mensaje de tu palabra. Gran privilegio es para cada uno de tus hijos, Señor, exponer tu palabra. Por eso en esta hora, Padre, te suplico que ponga las palabras necesarias y quite las palabras, Padre, que no tengan que ser dichas, Señor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te suplico que por favor me dirijas en exposición de este tema y que tu Santo Espíritu pueda cautivar aún hasta los niños en esta hora.
que pueda cautivar tu Espíritu Santo de tal manera, Señor, que podamos entender, Señor, el tiempo en el cual estamos viviendo y cuál es la preparación necesaria que tenemos que tener en nuestra vida y saber, Padre, cuál es el costo de seguir a Jesús. Ayúdanos, oh Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Anoche estuvimos hablando un poco sobre la gracia. No sé si algunos de ustedes escucharon el tema. Pero el tema de la gracia es un tema tan importante a discutir. Y es amplio desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y en este día vamos a hablar un poco más de esa gracia. Pero vamos a hablar de la verdadera gracia. Vamos a hablar de la gracia que habla las Escrituras. Vamos a ir a través de la palabra de Dios y vamos a escudriñar este tema, lo que cuesta seguir a Jesús. Vamos al libro de Romanos capítulo 5, versículo 1 para entrar de lleno, para así poder cubrir el tema de este día. Así que le pido un poco de paciencia porque el tema es un poquito largo, pero voy a tratar de hacer todo lo posible, hermano, de poder cumplir con el tiempo. Reconociendo y entendiendo de que hay niños entre nosotros, hay que ser consciente en eso. Pero la palabra de Dios tiene que ser predicada y la palabra de Dios tiene que presentarse al pueblo. El pueblo necesita la palabra de Dios. Si el pueblo no tiene la palabra de Dios, el pueblo se muere. ¿Por qué razón? Porque no tiene pan, no tiene alimento para poder vivir. Así que en esta hora, en el libro de Romanos capítulo 5, el versículo 1 que fue nuestro texto de introducción, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién, iglesia? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo, de una manera tan clara, nos está diciendo de que de la única manera que el ser humano puede ser justificado es por medio de nuestro amado Jesús. Solo por medio de Jesús el ser humano puede encontrar paz para con Dios. Pero ¿por qué razón el ser humano está en enemistad con Dios? ¿Por qué el ser humano necesita encontrar paz para con Dios? Hay una razón y la sabemos. Encontramos en las Escrituras que en el libro de Génesis la palabra de Dios nos presenta a nosotros que nuestros primeros padres cayeron en el pecado. Dios le había dicho a nuestros primeros padres en el libro de Génesis capítulo 2, para beneficio de aquellas personas que nos están escuchando por la radio o por la televisión. En el libro de Génesis capítulo 2, Dios dio una orden a la pareja edénica. El libro de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios dijo a Adán y a Eva: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podéis, ¿qué? Comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente, ¿qué? Morirás. Así que la palabra de Dios claramente nos presenta a nosotros de que nuestros primeros padres en el jardín del Edén tenían ahí delante de ellos la ley de Dios simbolizada a través del árbol que estaba ahí en medio del huerto. El árbol del conocimiento del bien y el mal era una representación de la ley de Dios. Ellos debían de obedecer el mandato expreso de parte de Dios. Dios quería ver la voluntad de sus hijos para la obediencia a Él. Una obediencia voluntaria, no una obediencia forzada, porque Dios es demasiado de caballeroso. Dios no fuerza la conciencia de ningún ser humano para seguirle y obedecerle. Dios permite que cada uno de nosotros tengamos libre albedrío para seguirle a Él y obedecerle por amor ¿a quién? A Él. Es solamente por amor que viene la obediencia del ser humano hacia Dios. Solamente por amor. Y nosotros vemos a través de la Escritura que nuestros primeros padres cayeron en el pecado, pero Dios en su misericordia y su amor ideó un plan para salvar al ser humano. Ideó un plan para salvar al ser humano de la perdición eterna.
y de un plan para que el ser humano pudiese ser salvo por medio de Cristo Jesús. Y vemos ahí en el jardín del Edén que se llevó a cabo un sacrificio. Ahí mismo el mismo Dios dio muerte a la primera víctima a causa de la transgresión de nuestros primeros padres. Y vemos como Dios en su amor y su misericordia, Dios ofrece la vida de su Hijo amado, simbolizada a través de la muerte de aquel corderito. Ofrece la vida de su Hijo amado para que cada uno de nosotros hoy día podamos tener la esperanza de la vida eterna por medio de aquel que nos salvó. La palabra de Dios nos enseña a nosotros de que nosotros no somos merecedores de esa gracia, o nosotros somos merecedores de la gracia de Dios. ¿Qué dice la Iglesia Advenimiento? ¿Somos merecedores de la gracia de Dios? No, hermano, porque en el mismo instante que Adán y Eva pecaron contra el Dios del cielo, Dios podía automáticamente quitarles la vida, porque Él ya había dicho que el día que comiese del árbol, ciertamente que morirás. Él es el hacedor del ser humano. Él es nuestro Padre Celestial. Él es aquel por el cual nosotros debemos de vivir. Pero la palabra de Dios nos enseña que ese Padre Celestial amoroso dio la vida de su Hijo amado para que nosotros podamos por medio de Él ser salvos. Ahora, ¿entendemos nosotros esto? ¿Entendemos este tema tan glorioso que se viene predicando desde el libro de Génesis hasta hoy día? ¿Entendemos nosotros realmente cuánto es el costo de seguir a Cristo Jesús? Ese es el tema de hoy. La palabra de Dios nos enseña a nosotros en el libro de Romanos capítulo 3. Vayamos a la Biblia, hermano. Me gustaría que la iglesia esté conmigo estudiando la palabra del Señor, que estemos juntos escudriñando la palabra, porque es solamente la palabra de Dios la que nos habla ahora en esta hora. Es solamente la palabra de Dios la que nos instruye, nos corrige, nos dirige, nos instruye para que nosotros podamos ser hombres y mujeres perfectos, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3 dice la palabra de Dios, versículo 23. Porque nosotros no somos merecedores de la gracia de Dios. ¿Por qué no somos merecedores de la gracia de Dios? Bueno, hay una sencilla razón. Versículo 23 dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿por cuanto qué? Todos pecaron. Por esta razón es que no somos merecedores de la gracia de Dios. Porque por cuanto todos pecaron, todos hemos sido pecadores, traemos en nuestra sangre la herencia del pecado. Hemos traído en nuestra sangre toda la contaminación del pecado desde el tiempo de Adán y Eva. Pero claramente la palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. El pecador no puede ser salvo si no es por medio de Cristo, porque el pecado no puede ser introducido en las cortes celestiales. Dios no va a permitir que el pecado entre una vez más en el reino de los cielos, y gloria sea el nombre de Dios por eso. Porque tenemos la esperanza y tenemos la promesa de que cuando Cristo levante a su iglesia y arrebate a su iglesia en las nubes de los cielos, la esperanza es y la promesa es de que el pecado no va a entrar en el cielo. Así que si el pecado no va a entrar en el cielo, es de regocijo para la iglesia de Dios saber que el pecado no entra en el cielo, pero sabemos que la iglesia no puede vivir en pecado. Si la iglesia vive en pecado, entonces lamentablemente la iglesia no está viviendo la gracia. La gracia de Dios no es solamente el perdón de Dios. La gracia de Dios es la obra que Dios hace en el ser humano para transformar el ser humano de una vida corrupta del pecado a una vida santa para Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña a nosotros. Vamos a la palabra del Señor, porque es la Biblia la que nos enseña a nosotros. ¿Por qué razón nosotros no somos merecedores de la gracia? Porque, hermanos, no hay nada bueno en nosotros. Nuestra herencia pecaminosa, la herencia del pecado, lo que produce en nosotros es ser hijos de ira y no ser hijos de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Por eso es que necesitamos, Romanos capítulo 5, versículo 1, dice que son justificados, pues estamos para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Pero como único nosotros podemos tener paz para con Dios es por medio de Cristo. Y la razón por la cual debemos estar en paz con Dios es porque el pecado ha sido una razón para que nosotros estemos apartados de Dios. Iglesia Advenimiento, yo no sé si estamos despiertos hoy, pero hoy día Dios quiere hablarle a su pueblo.
Hoy día el pueblo de Dios, hoy día y aquellos que nos están escuchando por las cámaras y aún por la radio, hoy día Dios quiere traer un mensaje a tu vida para que haya una reforma y un reavivamiento en la vida del creyente hoy día. Adventista y no adventista, católicos, presbiterianos, pentecostales, asambleas de Dios. Dios quiere que su pueblo hoy día, hermano, viva el mensaje que Dios le ha dado como pueblo peculiar de Dios en estos últimos días. La palabra de Dios nos enseña a nosotros, si vamos al libro de Romanos capítulo 3, versículo 21, la palabra de Dios nos dice hasta el versículo 26, mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por la fe de ¿quién, iglesia? De Jesucristo. Para todos y sobre todos los que creen, iglesia, porque no hay diferencia, hermano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, hermano. ¿Cómo nosotros podemos ser justificados? ¿Cómo nosotros podemos ser perdonados? Dice la Escritura, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por qué, iglesia? Por su gracia. Ayer estuvimos estudiando ese tema. Solo el ser humano puede ser justificado por medio de su gracia. Dice la palabra de Dios. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Para manifestar, iglesia, para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. Alabado sea el nombre de Dios, hermano. Porque Dios ha provisto un medio por el cual el ser humano puede ser salvo. ¿De cuánto entonces Dios nos ama a nosotros? Si hemos visto a través de la Escritura que Dios ha provisto un medio para que el ser humano pueda ser salvo, ¿cuánto Dios nos ama a nosotros como pueblo? Vamos a la Biblia. En un texto tan conocido, Juan capítulo 3, la Biblia nos enseña en Juan capítulo 3 cuánto Dios nos ama a nosotros. Porque vemos desde Génesis hasta Apocalipsis de que Dios muestra su amor para con el ser humano. El libro de Juan, capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 16, un texto que el mundo entero lo conoce, aún hasta los ateos conocen este texto bíblico, aún aquellos que no creen en Dios, han escuchado alguna vez este texto bíblico. Pero este texto bíblico, lamentablemente, a veces no se entiende. Este texto bíblico realmente la iglesia Advenimiento, la iglesia Advenimiento realmente ha entendido Juan 3:16. ¿Realmente hemos entendido Juan 3:16? Esa es la pregunta. Juan 3:16, ¿qué dice la Biblia? Porque de tal que manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y cuando habla del mundo está hablando de quién? De los seres humanos, sus criaturas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, alabado sea Dios, gloria a Dios porque hay gente que está despierta, amén. Porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vemos a través de la Biblia que el Señor dice, porque de tal manera, esa tal manera en la cual Dios amó al mundo se manifestó en la muerte de nuestro amado Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida de nuestros hijos por un semejante? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida de nuestros hijos quizás por una persona vil?
¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida de nuestros hijos por una persona asesina? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida de nuestros hijos quizás por una persona que te odia? ¿Cuántos estamos dispuestos a dar la vida de nuestros hijos por una persona que no quiere saber de ti? ¿Estamos entendiendo Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios, hermano, no es el amor de nosotros. Pero Dios quiere que nuestro amor para con Él sea ese mismo amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Realmente hemos entendido Juan 3:16? ¿Realmente hemos entendido porque de tal manera amó Dios al mundo? ¿Realmente hemos entendido que cuánto Dios nos ha amado a nosotros? La iglesia entiende cuánto Dios nos ha amado. En este tema de hoy vamos a ver realmente a través de las Escrituras cuánto realmente nosotros amamos a Dios. Vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros en el libro de Juan capítulo 14. Porque la pregunta entonces para nosotros en esta hora es si Dios nos ha amado tanto que dio la vida de su Hijo amado por seres humanos pecadores como nosotros, seres humanos que hemos sido rebeldes, que nos hemos apartado de la justicia de Dios, que no hemos querido ser obedientes. Oh hermano, y hoy día Dios te está haciendo un llamado hoy día. Tú que me estás escuchando por medio de la radio, Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere hacer un cambio poderoso en tu vida, pero debes de entender primeramente cuánto Dios te ha amado a ti. Dios te ha amado demasiado. Dios te ha amado demasiado como para que te pierdas en el mundo. Dios te ha amado demasiado como para que desperdicies tu vida sirviendo a otros dioses y no sirviendo al Dios verdadero. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en el cual Dios te está haciendo el llamado para que hoy día le aceptes a Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso es para aquellos que todavía no han aceptado a Jesús. Pero para la iglesia de Dios que hoy día ha aceptado a Jesús, para los creyentes en Cristo, sean adventistas o no adventistas, no importa, todo creyente cristiano, hoy día Dios te está haciendo un llamado para que puedas reconocer realmente si realmente le amas como Él te ama a ti. ¿Cuánto tú amas a Jesús? La Biblia nos dice a nosotros y nos expresa a nosotros el amado Jesús realmente y nos dice cuánto realmente nosotros amamos a Dios, si realmente amamos a Dios. Si amamos a Dios, vamos a hacer esto que dice Jesús. Juan capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15 dice la palabra de Dios. Si me amáis, dijo Jesús, ¿qué? Guardar ¿qué? Mis mandamientos. El Señor es claro, el Señor Jesús es muy claro. Y dijo claramente, si me amáis, querido hermano, si me amáis, guardar ¿qué? Mis mandamientos, dice la palabra del Señor. Pero vamos a ver qué nos sigue diciendo el mismo Jesús. Versículo 21 y vamos a leer hasta el versículo 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice la Biblia? Este es el que me ama. Mire que la palabra de Dios es clara, ¿no? La palabra de Dios nos dice claramente quién es el que ama a Jesús. Pero ¿quién es el que ama a Jesús? Dice la Escritura. El que guarda ¿qué? Sus mandamientos. Y eso incluye aún el sábado, el día del Señor. Está dentro de la ley de Dios. Está dentro de la ley de Dios y no podemos sacarlo de la ley de Dios porque estaríamos haciendo algo incorrecto. La Biblia nos dice que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. El que tiene mis mandamientos, versículo 21 de Juan capítulo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama, dice la Escritura, será amado ¿por quién? Por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a quién. Amén, hermano. Así que esto es una promesa preciosa de Dios, de que si nosotros somos fieles a Dios y guardamos todos sus mandamientos, incluyendo el sábado, el Señor promete estar en nosotros y promete manifestarse en nosotros, hermanos. Manifestado en una vida diferente. Manifestado en una vida nueva, una criatura nueva en Cristo Jesús. Porque cuando Cristo mora en el ser humano, es una criatura ¿qué? Nueva. ¿Por qué es una criatura nueva? Porque vive en obediencia a los mandamientos de Dios.
Ahora dice el versículo que le sigue, versículo 23. Respondiendo Jesús y les dijo, si alguno me ama, dijo Jesús, si alguno me ama, mis palabras ¿qué? Mis palabras guardará. Y mi Padre le ¿qué? Mi Padre le amará. Miren, estas son palabras preciosas, ¿no? Son palabras para llenarnos a nosotros de regocijo, ¿no, iglesia? Pero dice la Biblia, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada ¿con quién? Con Él. Así que la promesa de Dios es que si somos fieles a todos sus mandamientos, Él promete estar ¿con quién? Con su pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. Versículo 24. El que no me ama, aquí está. Aquí está lo contrario, ¿no? Dice la Biblia, el que no me ama, no guarda ¿qué? Mis palabras, y eso incluye los mandamientos, ¿no? Porque el contexto bíblico viene hablando de los mandamientos de Dios. Tenemos que estudiar la Biblia con el contexto bíblico, no utilizar un texto bíblico y sacarlo fuera del contexto. Pero el contexto bíblico nos dice a nosotros que el que no me ama, dice Jesús en el versículo 24, el que no me ama, le está diciendo Jesús, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que, ¿cuál es el costo realmente de seguir a Cristo? Guardar la palabra y guardar ¿qué? Sus mandamientos. Porque cuando nosotros seguimos a Cristo, hermano, hay un cambio en nuestra vida. Ya no somos la misma persona rebelde que existía antes. Ya somos una persona transformada por el poder del Espíritu Santo. Si antes éramos mal hablados, antes hablábamos malas palabras, hoy día somos sabios, no hablamos malas palabras. Vamos a ver qué nos enseña hoy la palabra de Dios a través de este tema, porque Dios quiere hablarle a su pueblo. La ley de Dios es la base del trono de Dios. Vamos al libro de Lucas, capítulo 14. Vamos al libro de Lucas, capítulo 14, y vamos a ver unas palabras bien interesantes aquí de parte de nuestro amado Dios. Vamos a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la única que nos puede hablar en esta hora. Y lo que estemos ahora escuchando viene de parte de ¿quién? ¿Viene de parte de Dios? No viene de parte de Osvaldo Rosado. No. ¿Viene de parte de quién? Del hacedor de los cielos y de la tierra. Y si la palabra viene del hacedor de los cielos y de la tierra, ¿cuál debe ser la respuesta del pueblo? Amén. La respuesta del pueblo debe ser ¿qué? Amén. Porque el Dios de los cielos está diciendo. Pero la Biblia nos dice a nosotros algo bien importante en Lucas capítulo 14. Y vamos a leer un texto demasiado importante, que es el versículo 28. Lucas capítulo 14, versículo 28 al 33. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta qué, iglesia? El costo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Acuérdense que el tema de hoy significa cuál es el costo de seguir a Jesús. Pero dice el Señor Jesús aquí, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya echado el cimiento y no pueda ¿qué? Acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse ¿de quién? De él. Sigue diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo ¿qué? Hermano, espiritualicemos esto. Espiritualicemos.
dice la Biblia. ¿Dónde estamos? ¿En qué versículo estamos, iglesia? ¿En cuál? Ok, estamos despiertos. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo ¿qué? Acabar. ¿O qué rey yendo a la guerra contra otro rey no se sienta primero y consulta si con 10,000 puede salir al encuentro del que viene contra 20,000? De otra manera, cuando el otro aún está lejos, le envía una emboscada y le pide condiciones de paz. Ahora el texto importante aquí. Después que Jesús viene hablando de esto, Jesús dice estas palabras. Así pues, cualquiera de vosotros que no ¿qué? Así que cualquiera de nosotros que no renuncie a todo lo que ¿qué, iglesia? Posee, no puede ser ¿qué? Hermano, esto son palabras serias. Estos son palabras serias. El mismo Jesús dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Muchas personas quizás dirían entonces, bueno, Jesús no tenía amor. Pero Jesús tenía demasiado de amor. Y Jesús tiene demasiado de amor. Por eso es que Jesús envía el mensaje hoy día. Para que la iglesia de Dios pueda conocer y entender cuál es el costo de seguirle a Él. El costo de seguir a Cristo, hermano, no es traer dinero a la iglesia. El costo de seguir a Cristo, hermano, no es simplemente ir a dar estudios bíblicos. El costo de seguir a Cristo, sí, eso tiene que ver. Pero el costo de seguir a Cristo es una obediencia total a nuestro amante Padre Celestial, que no importa lo que Él pida, yo lo voy a hacer. Porque Él lo pide. Y porque yo le amo con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda mi fuerza, yo voy a hacer lo que nuestro general en el cielo dice que haga. Amén. Yo creo que se debe sentir de la iglesia Advenimiento y de todas las iglesias que se están uniendo con nosotros en esta hora. Seguir a Jesús, dice Jesús, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Ahora, vamos a analizar esto. Vamos a ver qué dice el don profético, porque la iglesia Advenimiento tiene un don de profecía, ¿no? Gloria a Dios, la iglesia adventista tiene un precioso don que es el don de profecía. ¿Qué nos dice aquí el don profético? Bajo el comentario Lucas capítulo 14, versículo 28-33 dice, así como los discípulos, Cristo nos ha confiado la obra de llevar la verdad al mundo. Pero antes, escuchen bien, estamos atentos hermanos, antes de llevar la verdad al mundo, escuchemos esto y espiritualicémoslo, hermano. Dice la Biblia, así como los discípulos, Cristo nos ha confiado la obra de llevar la verdad al mundo. Pero antes de que nos ocupemos de esa gran lucha de la cual dependen resultados eternos, Cristo invita a todos que calculen el costo. ¿A qué nos invita Cristo? ¿A que calculen qué, iglesia? El costo. Dice la Biblia, les asegura que si se aferran a la obra con corazón indiviso. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Que si se aferran a la obra, como dice la hermana, con un corazón que no se divida, entregándose como portaluces para el mundo, entregándose como portaluces para el mundo, que si se aferran a la fortaleza de Cristo, harán la paz con Él y obtendrán una ayuda sobrenatural que los capacitará, alabado sea Dios, en su debilidad. Los capacitará en su debilidad para hacer las obras de la omnipotencia. Si avanzan con fe en Dios, dice aquí, no fracasarán, ni se desanimarán, sino que tendrán la seguridad de un éxito infalible, iglesia. ¿Por qué hay veces hay desánimo en la iglesia? ¿Por qué a veces hay miembros de iglesia que están desanimados y no hay nada que los despierte? Porque no trabajan para Cristo. Porque no se entregan de corazón a Cristo Jesús. Si se entregaran con corazones indivisos, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría?
la iglesia estuviera, hermano, en fuego, hermano. Como la iglesia en el día del Pentecostés. Una iglesia que se entregó a la obra del Señor a trabajar por Cristo y que no solamente se entregó a trabajar por Cristo, sino que se negó a sí misma y fue obediente hasta la muerte. ¿Cuánto cuesta seguir a Jesús? ¿Cuánto cuesta ser obediente a Cristo? No cuesta mucho, ¿saben por qué? Porque es el Espíritu Santo quien te va a dar la fortaleza. Es el Espíritu Eterno que te va a dar la fortaleza para tú serle fiel a Cristo Jesús. Pero sí realmente hay un costo, y el costo viene siendo una entrega a Dios indivisa. Una entrega a Dios de corazón. Vamos al libro de Juan capítulo 17. Vamos a dejar que sea Dios quien hable y que el ser humano quede a un lado. Vamos al libro de Juan capítulo 17. La palabra del Dios eterno nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 17, la palabra de Dios nos dice. Juan capítulo 17. Voy a tratar, pueden leer todo el capítulo, todos los que quieran. Pero voy a leer ciertos textos bíblicos que son contundentes para poder entender el tema de hoy. Juan capítulo 17, el versículo 6 dice la palabra de Dios. He manifestado tu nombre, dice Jesús, a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, dijo Jesús, y me los diste. Y han guardado ¿qué? Tu palabra. ¿Cuál es el costo de seguir a Jesús? Es guardar ¿qué? La palabra de Dios. Sigue diciendo. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti. Porque las palabras que me diste, dice Jesús, les he dado, y ellos las recibieron, y en verdad han conocido que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, dijo Jesús a sus discípulos, ¿no? Dijo Jesús al Padre, pero hablando de los discípulos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y yo soy glorificado ¿en quién? Pero ¿cómo Dios puede ser glorificado en nosotros? Guardando ¿qué? La palabra. Ahora, dice la palabra del Señor. Versículo 11 en adelante. Y ya no estoy en el mundo, pero estos están ¿en dónde? En el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, dijo Jesús, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura, hablando de Judas, ¿no? Y ahora vengo a ti y hablo estas palabras, estas cosas en el mundo, para que tengan ¿qué? Mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado ¿qué? Aquí estamos, hermano. Estamos entrando a la parte buena del guiso. Estamos entrando a la parte buena del plato. Bueno, lo que son del Caribe, ¿me entiende? Estamos entrando a la parte buena del guiso. Estamos entrando en la parte buena de la comida del Señor. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos en dónde, iglesia? Ok. Yo les he dado tu palabra, dice Jesús. Yo les he dado tu palabra, y el mundo ¿qué? Ese es el costo de seguir a Cristo. El costo de seguir a Jesús es que el mundo te va ¿a qué? Cuando tú quieres ser obediente a la palabra de Dios, hermano, el mundo te va a aborrecer. Por eso es que hay muchos cristianos que hoy día prefieren parecerse al mundo y no parecerse a Cristo. Por eso es que muchos cristianos hoy día prefieren parecerse más a aquellos que les rodean que parecerse a nuestro amado Jesús. ¿Cuántos realmente amamos a Cristo? Si realmente amamos a Cristo, hermano, vamos a hacer lo que el Señor Jesús dice en su palabra. Si amamos a Jesús verdaderamente con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, hermano, vamos a obedecer cueste lo que cueste. Dice la Biblia, el versículo
El versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son de ¿dónde? ¿Estamos despiertos, iglesia? Porque no son de quién, ¿de dónde? Del mundo. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que Cristo era del mundo. Cristo practicaba el pecado. Oh, hermano, seguro que no, porque Jesús era santo. Pero sin embargo la Biblia nos dice que Dios quiere que nosotros alcancemos la santidad como Él fue santo. Dice la Biblia, vamos a la palabra del Señor. El Señor quiere hablarle a su pueblo hoy día. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Así que ¿cómo el ser humano puede ser santificado, iglesia? A través de su santa palabra, iglesia. ¿Cómo el ser humano puede ser transformado de una vida vil a una vida santa? Solamente a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Pero el costo de seguir a Cristo implica, hermano, en que nosotros vamos a ser aborrecidos por el mundo. El costo de seguir a Jesús es que aún nos vamos quizás a echar de enemigos, aún a nuestra propia familia. Muy pocos amén. Pero así es. Porque cuando tú quieres aguardar los mandamientos de Dios, cuando tú quieres ser fiel a los principios que Dios tiene establecidos en su palabra, muchas veces aún nuestros seres queridos se van en contra del mensaje que Dios nos ha dado como iglesia. Ahora, ¿cuánto cuesta seguir a Jesús? Seguir a Jesús, hermano, cuesta que no importa lo que nuestros seres queridos digan, no importa lo que el amigo del trabajo diga, no importa aquella persona que está en contra de este mensaje diga, no importa lo que yo diga, nosotros vamos a seguir a Jesús porque el costo de seguir a Jesús es ser obediente ¿a quién? A su palabra y ser obediente a Dios. Ahora, vamos a seguir adelante en el tema de hoy. Vamos al libro de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, vamos a analizar estos otros textos bíblicos que son bien importantes. Juan capítulo 15, vamos a leer el versículo 18 y 21. Juan 15, 18 al 21 dice la palabra de Dios. Si el mundo os aborrece, saber que a mí me aborreció antes que a vosotros. Hermano, eso a mí me llena de alegría. Porque si el mundo me aborrece a mí, yo no tengo que preocuparme por eso. ¿Por qué razón? Porque a Cristo lo aborrecieron ¿qué? Primero, a Cristo tenía odio en su corazón. Cristo era malo. Cristo era un fanático. No. Cristo era obediente a las palabras del Padre Celestial. Por eso es que aún sus hermanos de sangre, sus hermanos, ¿qué pasó con sus hermanos? Con los hermanos de Jesús. ¿Querían mucho a Jesús? ¿Ah? No, cuando leemos el deseo de toda la gente sabemos que aún los hermanos de Cristo no se llevaban con Él. ¿Por qué razón? Porque Jesús era obediente al Padre y la vida que Jesús llevaba a cabo para glorificar el nombre del Padre era completamente diferente a la vida que llevaban sus hermanos. Eso, ahí es donde nosotros podemos entender la palabra y el mundo os aborrecerá. Ay, este hombre es bien raro. Este hombre come diferente, este hombre habla diferente, este hombre se recrea diferente, este hombre no comparte lo que yo comparto. Ah, ¿por qué no comparte lo que tú compartes? Porque este hombre está santificado para Cristo. Porque este hombre quiere hacer la voluntad del Padre Celestial. Porque este hombre quiere hacer lo que Dios dice por medio de su palabra y no lo que el ser humano dice. Alabado sea Dios. Ah, hermano, qué lindo cuando la iglesia dice amén. Porque cuando la iglesia dice amén es que quiere hacer la voluntad de Cristo. Cuando la iglesia no dice amén, hermano, es porque igual que la iglesia de Israel en el desierto, no realmente le interesa el mensaje. Pero Dios realmente, hermano, Dios quiere hacer un cambio en la vida del creyente hoy día. Dios quiere que el pueblo de Dios sea un pueblo diferente, que sus costumbres sean diferentes, que su manera de comer sea diferente, que su manera de hablar sea diferente. Oh, hermanos, ser obedientes a Cristo, hermano, implica una obediencia poderosa en nosotros.
los jóvenes de esta iglesia, los jóvenes de que nos están escuchando, donde quiera que nos estén escuchando, ¿cuál debe ser su modelo? El modelo debe ser ¿quién? Cristo Jesús. Y no importa las costumbres que tengan sus compañeros de escuela, su vida debe estar consagrada para Cristo Jesús, consagrada a aquel que murió por ellos, a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 15. Dice la palabra de Dios, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fueres del mundo, dijo Jesús, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, dijo Cristo Jesús. Acordaos de la palabra que yo os dije. El siervo no es mayor que ¿quién? Que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros ¿o qué? Os perseguirán. Así que el costo de seguir a Jesús es que aún podemos llegar a ser perseguidos como fue la iglesia apostólica. Los discípulos fueron perseguidos por causa del nombre de Cristo Jesús. Pero hoy día la iglesia de Dios quizás no es perseguida. ¿Por qué razón la iglesia de Dios hoy día no es perseguida? Porque lamentablemente la iglesia de Dios hoy día está tan cómoda. Esta es la generación de cristianos más cómoda que ha existido en toda la historia. ¿Por qué no hay persecución, iglesia? ¿Por qué no existe persecución hoy día? Hermano, porque no realmente estamos viviendo el evangelio como debemos de vivirlo. No estamos dando el testimonio que debemos de dar en nuestra vida para que aquellas personas que estén allá abajo, hermano, o aquellas personas que están allá afuera, puedan ver de que hay un pueblo que le adora de corazón. Hay un pueblo que le sirve a aquel que dio su vida por nosotros. Hay un grupo de personas que ama a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para salvar al ser humano y salvarlo de la perdición eterna. Oh, hermano, cuesta mucho seguir a Jesús, pero el seguir a Jesús, hermano, es seguir a Jesús por obediencia y amor a Él. Vamos a la Biblia. Vamos a la palabra de Dios. Versículo 21. Pero todo esto os harán por causa de ¿quién? De mi nombre, porque no conocen al que ¿qué? Hermano, el mundo no conoce a Cristo Jesús. El mundo no conoce a Cristo, pero Cristo quiere salvar al mundo. Cristo quiere salvarte a ti que me estás escuchando por medio de la radio. Cristo quiere sacarte de ese lodo cenagoso para que le sirvas a Él de corazón y por amor a aquel que se dio su vida por ti. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que Dios te está haciendo llamado. Dios te está haciendo un llamado para que salgas de esa vida mala, para que salgas del alcohol, para que salgas de las drogas, para que salgas quizá aún de la prostitución. Oh, hermano que me estás escuchando hoy día, oh, amigo que me estás escuchando, Dios quiere salvar tu vida. Pero hoy es el día que Dios te está haciendo llamado. Doblas tus rodillas ante la presencia del Altísimo y Dios perdonará todos tus pecados. Y acompaña a esta iglesia al venimiento en este día para que de hoy en adelante, hermano, tú hoy día puedas adorar a Cristo como Cristo se merece. Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. El costo de seguir a Cristo es obediencia. El costo de seguir a Cristo implica en que vamos a ser perseguidos por causa de la palabra. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan capítulo 2. Vamos allá a las escrituras, hermano. Primera de Juan capítulo 2 y vamos a leer versículo 15 adelante y aquí que vamos a entrar en lo bueno del guiso. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. No améis a ¿qué? Al mundo. No améis al mundo, dijo Jesús. Fíjense que Él venía hablando anteriormente que nosotros no somos ¿de dónde? Del mundo. No debemos ser del mundo. Pero dice la Biblia, no améis al mundo. Ni las cosas que están en donde, iglesia, en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en donde. No está en él, el amor del Padre. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en qué.
Escuchemos esto. Acuérdense cuál fue la pregunta que hice al principio. ¿Cuántos realmente nosotros amamos a Jesús? ¿Realmente amamos a Jesús? ¿Realmente amamos a Jesús? Aquí el texto bíblico nos está diciendo a nosotros: no améis al mundo, ¿y qué? Ni las cosas que están en ¿dónde? En el mundo. Si alguno ama al mundo, dijo Cristo, el amor del Padre no está en ¿quién? Así que aquí podemos nosotros saber si realmente nosotros amamos a Jesús. Aquí en estos textos bíblicos vamos a saber si realmente nosotros amamos a Jesús de tal manera que estemos dispuestos a apartar de nuestra vida lo que tengamos que apartar para poder realmente ver, mostrarle al Señor que realmente le amamos de corazón. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre. Y vendremos a Él ¿y qué? Y haremos ¿qué? Morada con Él. Oh, iglesia, advenimiento, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, escuchen bien, ¿qué es amar al mundo? ¿Qué es amar al mundo? Es la pregunta. ¿Qué es amar al mundo? Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de ¿qué, iglesia? De los ojos. Y la soberbia de la vida no es del Padre, sino de ¿dónde? Del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios, que implica guardar los mandamientos, permanece ¿para cuánto tiempo, iglesia? Para siempre. Pero la Biblia nos dice a nosotros que si nosotros amamos al mundo, va a haber concupiscencia de la carne, va a haber concupiscencia de los ojos y va a haber soberbia de la vida en nosotros. ¿Cómo esto se lleva a cabo, iglesia? Nuestros primeros padres cayeron en el mismo pecado. Nuestros primeros padres cayeron lamentablemente en estos tres pecados. Si nosotros amamos a Jesús de corazón, hermanos, no vamos a querer practicar estos pecados en nuestra vida. Si nosotros amamos a Jesús, hermanos, no vamos a practicar la concupiscencia de la carne. Vamos al libro de Génesis capítulo 3, rapidito. Yo sé que son textos que los han leído, pero acordémonos que hay miles de personas que están escuchando este programa que no conocen estas cosas. Y el Señor nos dice en el libro de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos a leer unas palabras que son bien importantes para poder entender estos tres pecados que están abarcando al pueblo de Dios hoy día. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la serpiente: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos ¿qué? Comer. Pero dice: pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ¿qué? Dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no ¿qué? Muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieses de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo que el bien y el mal. Y vio la mujer que... Aquí se practican esos tres pecados de Juan, 1 Juan capítulo 2. Y vio la mujer que el árbol era bueno ¿para qué, iglesia? Para comer. Y Jesús dice en el libro de 1 Juan capítulo 2, la concupiscencia ¿de qué? De los ojos. Aquí está la concupiscencia de los ojos. La mujer Eva, nuestra hermana Eva, y gracias a nuestra hermanita Eva y nuestro hermanito Adán, hoy día estamos sufriendo estas consecuencias. Ay, Evita, ¿por qué miraste? Dice aquí que ella, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. La concupiscencia ¿de qué? De la carne.
La concupiscencia de la carne, hermano, nos lleva a nosotros a practicar el pecado, hermano, de desear aún aquellas cosas que el Señor ya nos ha mostrado como pueblo que no debemos de practicar. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era que codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Se desgració el pobre Adán. Cayó en el pecado. Adán cayó en el pecado porque prefirió amar más ¿a quién? A Eva que a quién, que a Dios. Y esa es la condición hoy día también. Hay veces que preferimos amar primero más a algún ser querido. Prefiero amar a cualquier otra persona que a Dios, el Dios del cielo. Lo que Adán tenía que hacer era no comer del árbol. Dios le podía dar a otra mujer. Pero el pecado de Eva aquí dice claramente que la concupiscencia de la carne, hermano, tiene que ver, hermano, con aquello que comemos, introducimos a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo de ¿qué iglesia? Del Espíritu Santo. Y nosotros como pueblo de Dios, hermano, tenemos un mensaje de reforma pro salud que seguir por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo según 1 Corintios capítulo 6, iglesia. Ahora, hay veces que preferimos entonces seguir el deseo de la carne. La concupiscencia de la carne, ella vio que el fruto era que bueno para comer. Y lamentablemente hoy día no seguimos el régimen que Dios nos ha dado. ¿Por qué razón? Porque preferimos seguir el gusto antes de ¿qué? Adorar a Dios como Dios se debe. De seguir a ser obedientes a la palabra de Dios como Dios se merece. Así es, hermanos. A veces nos sentamos en la mesa quizás con otras personas que no quieren este mensaje y quizás venimos y practicamos cosas que no deberíamos estar practicando. Nos echamos el cantito de carne a la boca cuando no tenemos que echarnos a la boca porque tenemos un conocimiento, hermano. Esto es para los adventistas del séptimo día. Aquel que no es adventista se puede excluir de este mensaje. Pero aquel que es adventista del séptimo día conoce y sabe que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y cuando nosotros introducimos a nuestro cuerpo cosas que hacen daño a nuestro cuerpo, ¿qué está sucediendo? Estamos siendo desobedientes a un mandamiento de Dios. Porque Dios dijo que el que destruye el templo, que es nuestro cuerpo, Dios lo va a destruir a él. Pero hoy día simplemente por la concupiscencia de la carne a veces damos mal testimonio aún a nuestros seres queridos. A veces practicamos cosas que no deberíamos estar practicando cuando deberíamos ser un pueblo peculiar, querido hermano. Dice la palabra de Dios ahí mismo en el libro de Primera de Juan. Dice Primera de Juan capítulo 2, vayamos allá a la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2, vamos a la Biblia. Primera de Juan capítulo 2, dice la Biblia: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, nuestros deseos carnales. Dice la Biblia, y la concupiscencia de los ojos. ¿Qué pasó con Eva? ¿En qué momento pecó Eva? En el momento que ¿hizo? Que miró. Ay, le estuvo agradable la fruta y le gustó. Oh, hermano, así de igual manera Dios quiere darnos una amonestación hoy día. Porque lamentablemente a veces nosotros miramos cosas que no tenemos que estar mirando. Este mundo está plagado del pecado. Pero el pueblo de Dios puede ser un pueblo que debe de ser obediente a sus mandamientos. Y uno de los mandamientos que dice: no codiciarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero el enemigo es tan astuto, iglesia, que el enemigo a veces utiliza aún a hijos de Dios o a hijas de Dios en este tiempo para vestir de la manera incorrecta, para que entonces aquellas almas que están allá afuera lamentablemente violen este mandamiento, que es el de la concupiscencia de los ojos. En nosotros estar mirando aquello. Cristo dijo
que tan solo con mirar a una mujer y desearla, ¿qué? En su corazón, ¿qué va a pasar? ¿Está violando un mandamiento de Dios, sí o no? Oh, hermano, lamentablemente, iglesia, lamentablemente el enemigo está haciendo estrago dentro del pueblo de Dios con ese asunto. ¿Por qué razón? Porque nosotros como hijos de Dios y como hijas de Dios debemos de hacer todo lo que nosotros tengamos que hacer, todas las reformas que tengamos que hacer en nuestra vida para que aquellos que están allá afuera no caigan en pecado. Yo te pregunto a ti, querida hermana que me estás escuchando, y quizás este mensaje no le va a ser de muy agrado, pero el Señor quiere, el Señor cuando quiere llevar un mensaje a su pueblo, lo lleva a través de su palabra, y la palabra es la que está hablando. Pero si tú realmente amas a Jesús, si tú realmente quieres a Jesús, y no dudo que ustedes no quieran a Jesús, no dudo que ustedes amen a Jesús, pero si realmente amamos a Jesús, queridos jóvenes, si realmente amamos a Jesús, queridos adultos, vamos a vestir de la manera correcta. Porque a través de esa vestimenta que muchas veces los cristianos utilizan o nuestras hermanas cristianas utilizan, lamentablemente hacen pecar al semejante. Hay dos grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, y ¿qué, iglesia? Y a su prójimo como a ti mismo. Si realmente tú amas a tu prójimo, tú vas a vestir de la manera correcta. Porque tú sabes que con tu manera de vestir puedes hacer provocar a otra persona y que la otra persona caiga en ¿qué? En pecado. ¿Qué sucedería, mi querido hermano y amiga? Que hoy día, por tu manera de vestir, querida hermana, porque hay veces que lamentablemente las mujeres cristianas hoy día a veces usan unos pantalones que lamentablemente hay que, pobrecitas, no sé ni cómo se los ponen. Pero ¿qué pasa si en ese momento, cuando tú estás caminando por la calle, cuando tú estás haciendo los quehaceres del diario vivir, iglesia? ¿Qué sucedería si la persona cuando te pasa por el lado te codicia? Está codiciando. Ese que te pasó por el lado y te miró tu cuerpo, está codiciándote a ti, que tú le perteneces ¿a quién? A tu marido. Si es que tienes marido. Y si no tienes marido, no importa también, porque quizás le tiene esposa. Pero ¿qué pasaría si esa persona que te codició en ese momento pasa por la calle, le pasa un carro y lo mata? ¿Qué pasaría? ¿Esa persona se perdió? Iglesia, venimiento, ¿se perdió? Sí, se perdió. Porque violó un mandamiento del Señor. O si un hombre, por su manera de vestir, porque hay hombres que lamentablemente pues quieren vestir, mostrando su cuerpo, algunos son fisiculturistas, quieren enseñar su cuerpito. Pero ¿qué pasa con ese hombre también cuando viste de una manera incorrecta? Y siendo cristiano, aquí estamos hablando de cristianos, aquí no estamos hablando, hermano, de personas que no conocen a Dios. Aquí estamos hablando de creyentes adventistas de séptimo día y de cualquier denominación. ¿Qué pasaría entonces si ese hombre comete el mismo pecado? Y pasa por ahí y la pobre mujer se mató en la otra esquina, sin confesar sus faltas y pecados. ¿Se han puesto a meditar en eso? ¿Se han puesto a meditar que realmente nosotros como pueblo tenemos que pedirle al Señor que ponga en nuestros corazones el querer como el hacer por su buena voluntad? Oh, hermanos, ¿cuánto cuesta seguir a Jesús? ¿Cuánto cuesta seguir a aquel que murió por nosotros, iglesia? Pero ¿por qué razón no queremos abandonar esta manera de vivir? ¿Por qué no queremos abandonarla? Porque se cumple lo que dice aquí, iglesia. Porque aquel que ama al mundo, dice la palabra de Dios, el amor del Padre no está en él. El mundo está destruyendo a la iglesia de Dios. El mundo hoy día está introducido dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, aún dentro de los pueblos que predican verdad presente. Oh, hermanos, iglesia, advenimiento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de hacer reforma, pero como pueblo tenemos que distinguirnos como un pueblo peculiar para glorificar el nombre de aquel
que nos salvó en la cruz del Calvario a través de su sacrificio. Dice la palabra de Dios, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. ¿Cuál es la soberbia de la vida, iglesia? Eva dijo, Satanás le dijo a Eva, ¿seréis como quién? Seréis como Dios. Seréis como Dios. ¿Y cuál es la soberbia de la vida para nosotros los cristianos hoy día? ¿Cómo se aplica esto, hermano? Cuando nosotros queremos levantar el ego y el yo de nosotros, cuando nosotros queremos ser alguien en esta vida, cuando nosotros queremos alcanzar puestos en el trabajo, aunque tengamos que pisotear al otro compañero de trabajo. Hermano, la soberbia de la vida es ese yo que hay dentro de nosotros que muchas veces no nos dejan ser felices. La soberbia de la vida, hermano, tiene que ver con aquello, hermano, que nos lleva a nosotros a practicar pecados que a Dios no le agrada. Hermanos, el Señor requiere de nosotros un corazón que indiviso, como leímos al principio. Un corazón indiviso, un corazón que no se divide, iglesia. Hermanos, puntos, aquellos que están haciendo los anotes, aquellos que están haciendo los apuntes necesarios. Pero puntos, hermanos, que Dios nos quiere enseñar en este día. El costo de seguir a Jesús es renunciar a las cosas materiales. Marcos capítulo 10, versículo 29. Vamos allá a la Biblia, a la palabra de Dios. Acuérdense que es el Señor que nos está hablando hoy por medio de su palabra. Marcos, vayamos allá a la palabra del Señor. Marcos capítulo 10, versículo 29, dice Jesús por medio de su palabra. Y respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que ninguno hay que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos o tierra por causa de mí y de qué. Así que el seguir a Jesús, hermano, que tenemos que aún a veces tomar decisiones firmes en nuestra vida. El seguir a Jesús, nos dice Jesús, que le dijo aquí Jesús, porque Pedro le dijo a ellos. Entonces Pedro, versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que ninguno hay que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijo, o tierra por causa de mí y del evangelio. Oh, hermano, estas palabras de Jesús son bien contundentes. Mateo capítulo 19, vamos allá al libro de Mateo capítulo 19. Me disculpan si estoy yendo muy rápido, pero estoy tratando de cubrir todo el tema, hermano. Mateo capítulo 19, versículo 29, Jesús dijo estas palabras. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 tantos y heredará ¿qué? Hermano, esto significa, hermano, de que si nosotros somos fieles a Dios, hermano, aunque nuestros seres queridos se pongan en contra de nosotros, hermano, nosotros vamos a ser fieles a la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque amamos a Jesús. Hermanos, la división familiar, hermano, eso es parte del costo de seguir a Jesús. Y muchas personas podrán decir una división familiar y Jesús quiere que las familias se dividan. No, Jesús no quiere que las familias se dividan. Pero tú seguir la palabra de Dios como Dios manda, lamentablemente a veces llega a haber división. ¿La hubo en la casa de Jesús? Sí, lo hubo en la casa de Jesús. Hubo división en su hogar. Los hermanos no se llevaban con Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús vivía la palabra. Vamos allá, vamos a la palabra del Señor, vamos al libro de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, vamos rapidito, hermano, para ir terminando lo más rápido posible. Vamos al libro de Lucas capítulo 12, dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53, dice de la siguiente manera. Porque
¿Pensáis que he venido a la tierra para dar paz? Esas son palabras de Jesús. Os digo, no, sino que disensión. ¿Jesús vino a traer qué? Disensión. Ahora, ¿por qué razón? Porque de aquí en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo. ¿Y qué más? Y el hijo contra el padre, la madre contra la madre y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra ¿qué? La suegra. ¿Por qué razón, iglesia? Hermanos, vamos al libro de Mateo capítulo 10 para poder hablar un poquito de esto. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, vamos a ver qué nos dice la escritura. Mateo capítulo 10 y vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 32. Mateo capítulo 10, versículo 32. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de ¿quién? De mi Padre que está en el cielo. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, también yo ¿qué? Le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. No penséis que he venido a meter paz a la tierra. No he venido para meter o traer paz, sino que espada, iglesia. Sino para traer ¿qué? Espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su ¿qué? Padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán ¿qué? Los de su propia casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, dijo Jesús, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es que digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no me sigue y no sigue en pos de mí, no es digno de qué. De mí, hermano. Hermano, el costo de seguir a Jesús, hermano, implica de que nosotros vamos a ser obedientes, aunque nuestros seres queridos vayan en contra de la fe que nosotros profesamos. ¿Cierto o no, iglesia? Lamentablemente, hermano, sucede que nuestros seres queridos a veces no van de acuerdo con el mensaje que Dios nos ha dado como un pueblo peculiar para este tiempo del fin. Y lamentablemente sucede, hermano, de que a veces amamos más a nuestros seres queridos, amamos más a nuestros hijos que a ¿quién? Que a Dios. ¿Por qué razón? Porque a veces permitimos que aún nuestros hijos dentro de nuestros hogares, le permitimos que hagan cosas dentro de nuestros hogares que van fuera de los principios de Dios. ¿No se escuchan, amén? Hermano, Dios está hablando por medio de su palabra. Cuando Jesús dijo estas palabras, las dijo con un propósito. Una enseñanza para el pueblo de Dios que ha de vivir en el tiempo del fin. Pero cuando nuestros hijos no quieren seguir los preceptos y los estatutos y mandamientos de Dios, cuando obviamente estoy hablando de muchachos ya grandes, no estoy hablando de niñitos. Porque los niñitos, cada padre es responsable de dirigir a ese muchacho en una obediencia estricta al Dios del cielo. Para que entonces cuando sea grande, ¿qué? No sea parte del camino. Pero cuando nosotros tenemos hijos, hermanos, los hijos deben de caminar en obediencia del hogar. Lamentablemente hay veces dentro de nuestros hogares adventistas del séptimo día, hay veces que a veces permitimos que los hijos gobiernen el hogar. Cuando quien debe de gobernar el hogar, ¿quién es, iglesia? Es Cristo Jesús. Es Cristo quien debe de gobernar el hogar que Dios nos ha dado. Pero lamentablemente a veces permitimos y en el sábado estamos cocinándole a los hijos. En el sábado estamos permitiendo que nuestros hijos hagan cosas que no tienen que ver nada con el mandamiento del Señor. Lo digo porque yo lo he visto. ¿Realmente amamos a Jesús? ¿Realmente amamos más a Jesús que a nuestros hijos? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que no deja a padre, a madre o a hijo, o que ama a más a ellos que a mí, no es que
Yo no estoy añadiendo nada. Yo estoy representando lo que la palabra de Dios dice. Y cuando nosotros permitimos, en la casa quien gobierna es Cristo primero. Y después de Cristo está el sacerdote del hogar. Y el sacerdote del hogar, que es el esposo en el hogar, debe de dirigirse para ese hogar de tal manera que en esa casa se adore a Dios. A veces lamentablemente se permite que nuestros hijos dentro del hogar tengan música mundana dentro del hogar. A veces se permite que dentro del hogar nuestros hijos practiquen cosas y pecados que no le agradan al Dios del cielo. Pero permitimos que los hijos digan, ay, porque es mi niño. Ah, porque mi nene. Oh, pero entonces, ¿qué está pasando? Por eso es que el mensaje de Dios hoy día es lo que cuesta seguir a Jesús. Seguir a Jesús, iglesia. Seguir a Jesús es seguir a Jesús con un corazón indiviso, hermano. Que aunque tu hijo no quiera hacer la voluntad de Dios, tú vas a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque quien gobierna en el hogar, ¿quién es? Cristo Jesús. El que murió por ti y el que murió por tu hijo también. Sé fiel a Dios. Y no permitan que en el hogar tus hijos hagan lo que quieran. No, en el hogar quien gobierna es Cristo. Y Cristo es el que debe de gobernar en ese hogar. Así que todo un consejo para la iglesia de Dios en este tiempo del fin. Es un consejo que viene de parte de Dios en su escritura, iglesia. Lamentablemente, hermanos, eso sucede. Y yo sé que es duro, es difícil, porque la influencia que tienen nuestros hijos dentro de las escuelas es una influencia corruptora. Por eso es que nuestros hijos no deberían estar metidos en estos sistemas escolares que lamentablemente están destruyendo la vida espiritual de nuestros hijos. ¿Dónde deberían estar nuestros hijos, iglesia? Deberían estar siguiendo el ejemplo de María, siguiendo el ejemplo de Jesús en el hogar. Hermano, seguir a Jesús es ser obediente aún, hermano, aunque nos cueste la vida, hermano. Hermano, Dios te ama mucho. Dios te quiere mucho y Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Pero nosotros como pueblo tenemos que ser un pueblo diferente. A veces tenemos que tomar decisiones firmes en nuestra vida. Tenemos que cambiar y sacar de nuestra vida aquellas cosas que están estorbando la santidad que debe tener el pueblo de Dios. No podemos imitar al mundo, ni debemos de ser igual que el mundo. El tema podía estar una hora más, pero ya el hermano me está sacando. Ya se me acabó el tiempo. Es el momento de ir a comer arroz y habichuela. Pero hermanos, Dios quiere hacer un cambio. Podía estar 2 horas más predicando. Hay tanto que cubrir. Lo que cuesta seguir a Jesús, hermano, son tantas las cosas. La Biblia está llena de ellas. Pero tú, joven que me está escuchando, jóvenes, a mí, hermano, a veces me da pena. Yo sé que los jóvenes están, hermanos, bombardeados directamente. Difícil. La vida que tienen nuestros jóvenes dentro de las escuelas es una vida bien, bien difícil. Pero tú, joven que me estás escuchando, Cristo te ama demasiado. Cristo te ama tanto. Cristo no quiere que te pierdas. Cristo no quiere que te pierdas. Y yo sé que tú amas a Jesús. Hay muchos jóvenes aquí que yo sé que aman a Jesús. Sí, no, iglesia. ¿Dónde están los jóvenes de esta iglesia? ¿Aman a Jesús los jóvenes de esta iglesia? Digo que sí, yo veo muchos jóvenes que tienen el deseo de seguir al Señor. Pero hay muchas costumbres allá adentro, allá afuera, que los está llevando al mundo. No, jóvenes, sean de Cristo. Vivan como Cristo. Entréguense a Jesús. Ustedes tienen un ministerio tremendo, ustedes aquí. Trabajen para Jesús. Entréguense. Hoy, hermano, veo jóvenes trabajando en las cámaras. Qué lindo se ve cómo trabajan estos jóvenes. Hay que darle gloria a Dios, hermano. Hay que darle gracias a Dios por estos jóvenes. Porque mira que tienen tremendo trabajo. Hermano Eliseo, que el Señor te siga bendiciendo y los demás hermanos que están trabajando en estas cámaras. ¿Por qué razón? Porque esto es un sacrificio, hermano. No es fácil. Pero ahí están trabajando. ¿Por qué razón? Porque aman a Jesús. Sigan adelante, Iglesia Advenimiento. Pero consagremos nuestra vida a Jesús.
apartemos el pecado de nuestra vida. Apartemos aquella mundanalidad que está destruyendo nuestros hogares. Y yo les aseguro que si seguimos el consejo de Jesús, vamos a ser hombres y mujeres de verdad presentes que glorifiquen el nombre de Dios. El Señor les bendiga. Bueno, hermanos, yo sé que no se quieren ir, pero lamentablemente vamos a tener una boda. Y le agradecemos. ¿Cuántos le agradecen a ustedes al hermano Osvaldo por el tema que nos ha venido a dar? Les voy a invitar a ponerse de pie, por favor. Vamos a entonar las notas del himno 187. Sorry. Vamos de rodillas para irnos a tener una palabra de oración en nuestro Padre Celestial. Querido Padre Celestial, Señor, en esta hora te suplicamos, Señor, que nos perdone, Señor, porque a veces, Señor, con nuestros hechos mostramos que amamos más al mundo que a ti, Señor. Perdónanos, oh Jesús. Suplico que nos limpies de toda maldad del pecado, Señor. Suplico que tu Espíritu Santo nos pueda colmar en esta hora y que nos pueda ayudar a vencer las debilidades que hay en nuestras vidas todavía. Te pido una bendición sobre esta iglesia, Señor, en esta hora. Te pido que bendigas, Señor, a cada uno de los jóvenes, niños y adultos, Padre. Te suplico, querido Padre Celestial, que
tú, oh Dios, a través de tu Espíritu Santo hayas podido hablar a sus corazones y que los corazones no se endurezcan, sino que se abran a la verdad del Evangelio, a la vida de hombres y mujeres en Cristo Jesús, que debemos mostrar con nuestros hechos que realmente te amamos y te adoramos, y no importa lo que este mundo nos ofrezca, nuestra vida va a estar entregada a tu servicio en todo momento. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a que eso pueda, Señor, ser nuestro diario vivir, y que, Padre, podamos estar preparados para ese momento cuando Cristo ha de venir en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Oh Señor, ayúdanos. Bendice esta iglesia, bendice al pastor, a los ancianos, a los líderes, a todas las personas, Señor, que están envueltas en esta obra. Que tu Espíritu Santo pueda dirigirlos de una manera poderosa y que muchas almas puedan venir a los pies de Jesús. Por favor, te pido por ellos y por todas las personas que nos están escuchando por medio de la radio y la televisión, que tú puedas haber hablado, Señor, al corazón de alguna alma en este día, y que pues esa alma pueda ser transformada de ahora en adelante por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, les pedimos por favor a los diáconos que den la salida. La boda que se va a llevar a cabo aquí en el santuario es de otra iglesia, no es de parte de nosotros. Nosotros, como estamos rentando el edificio, no vaya a haber alguien molesto porque no le invitaron a la boda, es de otra iglesia. Así que en las visitas, por favor, son tan amables de ir allá al gimnasio. Ahí está el comedor ya preparado para ustedes, y hoy hay unos alimentos deliciosos que fueron preparados.